Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más del programa Divulgadoras Mexicanas, el cual es un espacio en donde se da la voz a mujeres que están creando grandes cosas no solo en México, sino también en el mundo. Como por ejemplo, el día de hoy nos acompañará la doctora Cecilia Estrada Villaseñor, quien nos impartirá la charla de la narrativa de los acontecimientos en tiempos de posverdad. Ella se encuentra en Madrid, España. Bienvenida, doctora. Qué gusto tenerla con nosotros. Hola, ¿qué tal, Renata? Muchísimas gracias por esta invitación, gracias por esta calurosa acogida. La verdad es que es para mí un gusto tremendo estar invitada en esta charla y ser parte del programa de divulgadoras mexicanas. Si Muchas les gracias. parece, entonces. Antes de iniciar, me voy a permitir leer un poquito de su trayectoria, doctora. La doctora es doctora en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo por la Universidad Pontificia Comillas, máster en Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde colaboró para la revista Nexos, en la cual desempeñó la labor de editor. Estudió periodismo especializado en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, Argentina. En la actualidad es coordinadora de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos, Inditex, coordinadora de OBIMI, Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo, desde donde investiga y analiza en el ámbito cuestiones más precisas desde la región iberoamericana. Estudios de perfil sociodemográfico, procesos migratorios, acogida e integración social y laboral inmigrante. Sus líneas de investigación están dirigidas al estudio de los procesos internos de los medios de comunicación y su influencia en la sociedad, dirigidos a la inmigración, representación discursiva en medios de comunicación de inmigrantes y refugiados, narrativas y actitudes hacia la inmigración. Bueno, y antes de darle la palabra a la doctora, les recuerdo que pueden dejarnos sus preguntas dentro de nuestras redes sociales, hoy también dentro de la plataforma Zoom. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias, Renata. Vuelvo a agradecer nuevamente. Gracias por esta calurosa bienvenida y por esta generosa presentación. La verdad es que, como todos ustedes escucharon, la temática de hoy es la narrativa de los acontecimientos en tiempos de posverdad. Y esto tiene que ver, cuando me preguntaron de qué quieres hablar, tiene que ver muy claramente con mi línea más base de investigación, que es el periodismo, que es qué es lo que comunicamos y de qué manera lo mediatizamos y de qué manera lo trasladamos a la sociedad. Es básicamente este tipo de pensamiento. Quiero proponerles a ustedes entonces una charla para pensar hacia adentro y para pensar un poco en estos procesos. No es una cuestión muy complicada, es más una cuestión difícil de afrontar hoy en día, porque es más una cuestión filosófica y es más una cuestión de planteamiento personal, ¿no? y social. Quiero agradecer antes de empezar a CITNOVA, que es el Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, Clara Tía Renata Hernández, y por supuesto a mi querida Adela Rendón de Red Global, quien hace todo este trabajo de conexión, así como a Gaby Núñez, presidenta del capítulo. Muchas gracias por todo el apoyo que dan. Yo, además de trabajar en todo lo que Renata les comentó hace un momento, formo parte orgullosamente de la Red Global de Mexicanos en el Exterior. Desde ahí trabajamos en una serie de cuestiones. Yo ocupo junto con Marisela Daniel la coordinación de Mujer Global, desde donde estamos estudiando el perfil de la mujer mexicana en España. Y entonces, pues a partir de ahí también trabajamos distintas cuestiones. Bueno, no me extiendo más en estas presentaciones previas, se las contaba un poquito por ponernos un poquito en común y para contarles un poquito desde dónde vengo. Pero antes de seguir y para dar comienzo a mi charla, voy a compartir pantalla. Me dices, por favor, Renata, si se ve. Sí, doctora, sin problema. ¿Se ve bien? Muy bien. Sí, Bueno, sí. vamos a ver. Se ve solamente la primera, ¿verdad? Muy bien. He decidido
titular La narrativa de los acontecimientos en tiempos de posverdad, porque me preguntaba una cuestión: ¿qué nos depara el futuro? Miren, les voy a contar una cosa. Una vez, y les va a sonar un poquito, es una breve cuento, se reunieron 6 sabios ciegos hindúes muy curiosos para saber cómo era un elefante. Como todos eran ciegos, como ya les he dicho, decidieron salir en busca del paquidermo para poder despejar sus dudas. Y después de un largo camino, se encontraron un enorme y manso elefante. Cada uno de los sabios se acercó al animal muy dispuesto a tocarlo. El primero de ellos acarició su trompa, que pronto comparó con una serpiente. El segundo tocó sus polvillos, que le hicieron pensar en una lanza. El tercero posó la mano en la peluda cola, diciendo que se trataba de una escoba. Así hasta 6 descripciones distintas del mismo animal se dieron esa misma tarde. Todos creían conocer el verdadero aspecto del elefante sin ponerse de acuerdo. Y al intercambiar posiciones se dieron cuenta que existía más de una verdad para poder realmente ver al animal. El propósito de esta historia consiste en ilustrar y en recordar que la noción de la verdad y su búsqueda son tareas complejas y existenciales del ser humano. En efecto, la verdad va a requerir que analicemos hechos objetivos, que argumentemos la evidencia, unas exigencias que le van a dar un gran valor que los profesionales de cualquier ámbito deben de saber conservar. Pero vamos, no podemos esperar que las cosas sean tal y como nos la cuentan, ¿no? ¿Qué es la verdad? Pues vamos a empezar por lo más simple, que es aclarar qué significa exactamente el secuestro de la verdad, que es un poquito la posverdad, que es el título de mi charla. Es una de esas palabras que hoy se utiliza tanto que ha perdido un poquito su sentido, como si de tanto oírla la hubiéramos vaciado de significado. En realidad es muy simple. Posverdad va a significar después de la verdad. ¿Qué es lo que viene después de la verdad? Pues lo que viene después entendemos perfectamente lo que significa, ¿no? No hay problema ninguno, me imagino. Lo que nos interesa, por lo tanto, es centrarnos en la segunda parte de la expresión, que es la verdad. ¿Qué significa verdad? Y para definirla, pues podemos valernos de Aristóteles, que como no, él dijo que la verdad es la adecuación, es decir, la conformidad o la armonía entre el discurso y la realidad. Existe verdad cuando lo que se dice corresponde con lo que hay. Si lo que yo pienso o digo se corresponde con los hechos, con la verdad, entonces entiendo que es la verdad. Si no se corresponde, entonces no. Se trata pues de una definición muy cercana al sentido común, que es el menos común de los sentidos. Es una práctica muy habitual, por cierto, de la forma de definir del filósofo griego. Todo el mundo lo sabe. Una afirmación es verdadera si se va a corresponder con los hechos. Si lo que digo es lo que ha pasado, es verdad. Y si no, es falso. Y esta definición aristotélica se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo sin demasiadas variaciones hasta hace muy pocos años. Pero ahora parece que ya no sirve. ¿Qué es lo que ha sucedido para que se desvalore la verdad de una forma tan repentina? ¿Le estamos diciendo adiós a la verdad? Bueno, pues tenemos aquí la posverdad, todos impresionados, ¿no? Por la monstruosidad de aquello que acaba de suceder. Tenemos a los filósofos del último tercio del siglo XX que se han ido dedicando a celebrar ese adiós a la verdad. El mejor antídoto contra la barbarie del totalitarismo, pensaban, es acabar con las viejas tentaciones dogmáticas y debilitar al máximo la noción de la verdad hasta llegar a diluirla. Si los totalitarismos habían sido en esencia una inflación de la verdad, al enterrarla ya no queda lugar para el totalitarismo. Es decir, una vez que mato el perro, se acaba la rabia y parece que ese lema se tiene que convertir en una cuestión de fiar. Pero ahora estamos viendo que nada es tan simple, que queda patente que muerto el perro, se acaba la rabia, pero que si matamos al perro, ya no va a haber una posibilidad de contagiarnos de la rabia, como ocurrió en el siglo pasado. Pero esa misma muerte de ese perro no va a resultar ser una solución definitiva.
cuando se muere el perro, pues han ido apareciendo otros inconvenientes imprevistos que derivan justo de la ausencia del perro. Tras el adiós a la verdad, lo que ocurre es algo muy parecido. Se acaba el perro, se acaba la verdad, se acaba el hecho de que todos discutamos sobre una cuestión que tiene que comentar la lógica, que tiene que ver con lo ontológico, y entonces pasamos a otro escenario, que es el de la posverdad, que es el de la interpretación individual de los hechos, ¿no? Y a lo mejor lo que ha llegado con la posverdad no es precisamente la pureza democrática, que es una cuestión un poquito más social que afecta directamente a nuestras sociedades, sino un nuevo totalitarismo un poquito más suave, que ha ido sabiendo adaptarse muy bien a los tiempos que han ido corriendo. Se trata de un totalitarismo que, si lo comparamos con los viejos fascismos, comunismos, nazismos, fíjense que estoy hablando de izquierdas y derechas a partes iguales, pues parece un totalitarismo insustancial, da casi igual si es de derechas o de izquierdas. La idea es que sea como banal, como vacío de contenidos, lleno de grandes ideales, llena la cuestión de grandes ideologías muy trabajadas. Y a partir de ahí, toda la sociedad tiene que creer, ¿no? Posverdad, dicen algunos, es lo que va a venir cuando ya hayamos superado la verdad. Por eso la posverdad no es igual a la mentira. Y aunque muchas veces las utilicemos como sinónimas, casi siempre cuando hablo en público sobre este asunto, hay alguien que me dice que sí, que esto de la posverdad no es ninguna novedad, que siempre ha habido mentiras y que desde el poder siempre se ha utilizado la mentira para favorecer los propios intereses. En el mundo de la posverdad, cuando ya no tenemos la verdad, cuando ya no existe la objetividad, aceptamos la que más nos conviene. Este es un rasgo esencial que va a diferenciar a la posverdad de la mentira. El centro ya no es la actitud del emisor como la del receptor. Les vuelvo a hablar desde un planteamiento comunicativo. Por eso, lo que es más propio de la situación actual es que nos traguemos todas las mentiras. Hemos asumido como sociedad que la verdad no existe y por lo tanto, como no hay verdad ni hay mentira, lo que yo hago es aceptar la verdad de los míos. Y claro, la de los otros ni siquiera me la quiero plantear. Bien, le decíamos adiós a la verdad, ¿no? Uno podría detectar en la filosofía reciente también esa confluencia de un conjunto de factores que han ido, perdón, es que me aparece parpadeando la pantalla y me distraía. Les decía que una serie de factores que han ido culminando en este inquietante adiós a la verdad. Ninguno de ellos puede considerarse responsable directo, ni siquiera único, pero el enfoque de todos ellos en este movimiento postmoderno va a ir constituyendo pues una excelente puerta de acceso a esa era de la posverdad. Los que son más significativos de estos factores son 4 y se los hice poner aquí a manera de que los pensemos también juntos y de que los contemos para analizarlos y para descifrarlos, ¿no? Uno es el desprestigio del pensamiento racional, otro el relativismo radical, otro el emotivismo y otro el pragmatismo. ¿Cómo se generan? ¿Qué es lo que caracteriza a estas 4 cuestiones para que nosotros seamos como sociedad tan capaces de decir, me da igual si usted no me cuenta la verdad, me da igual no saber la verdad de los hechos y me quedo conforme con lo que sea que usted me cuente? Bueno, pues lo que sea que usted me cuente va a tener alguna de estas 4 características que les acabo de contar. Y el cruce de los 4 en el pensamiento de algunos autores posmodernos, pues ha propiciado un cuestionamiento de la razón, una exaltación de las emociones y de la irracionalidad, una desvalorización de los hechos en favor de las interpretaciones y una definición de verdad en función del interés que se han construido en condiciones de posibilidad de la política de la posverdad. ¿Qué es lo que a mí me interesa creer? ¿Qué es lo que a mí me conviene creer? Con eso me quedo yo a gusto, me quedo tranquila con creer este tipo de cuestiones, pues entonces es lo que añado, pero no estoy creyendo en la verdad. Y saberlo e ignorarlo es
ser muy irresponsable de forma individual y de forma colectiva. Como no hay una realidad objetiva, porque como ya les conté ahorita en esta historia que les empezaba a contar al principio, en este pequeño cuento, no hay una realidad, una sola realidad que sea objetiva, porque todos desarrollamos, pasamos por ese proceso, percibimos la verdad, la absorbemos y luego la comunicamos, la trasladamos al exterior, pero esta verdad es muy difícil que salga expresada de manera objetiva. Ese es el reto del periodismo, por ejemplo. Ese es el reto de una comunicación sincera. Pero luego hay otros tipos de comunicación que manipulan un poquito mejor. Está, por ejemplo, el marketing político, está el marketing de los productos también, que nos dicen que determinado detergente nos va a transmitir felicidad, ¿no? Cuando lo que debería hacer es a lo mejor lavar bien la ropa. Pero nos quedamos un poquito ahí. Y esta comunicación que maneja las emociones, pues nos hace llegar a otro tipo de lugares que no se corresponden claramente con la verdad, ¿no? Todo va a depender de esta emoción, porque la verdad no es nada más que la propia visión del mundo y cualquier cosa se define en función de ella, o debería de hacerse así. Y en esta visión, de cuando cada uno de nosotros interpretamos las cuestiones en esta visión subjetiva, pues entran claramente, sin querer incluso, componentes emocionales y pragmáticos. Les propongo que intenten recordar, por ejemplo, alguna anécdota, alguna cuestión meramente familiar, por ejemplo. Cuando hemos ido, todos yo me imagino que hemos ido alguna vez a acampar o de picnic con nuestra familia, o a tomarnos el lonche, a dar un paseo y a tomarnos el lonche a lo mejor afuera de la plaza, y con nuestros hermanos y con nuestros primos y nuestros papás y nuestros tíos. Y si todos nos juntáramos, les estoy proponiendo este ejercicio que está muy al alcance de la mano de cada uno de nosotros. Si todos luego contáramos qué fue lo que pasó, qué fue lo que viste, que fue claramente cada uno de nosotros, pues contaría un hecho muy objetivo, ¿no? Pues salimos y nos comimos el lonche, pero a partir de ahí, pues uno diría, pues fulanito tenía un berrinche, el del berrinche diría yo es que me sentía mal y no quería estar ahí porque me llevaron a la fuerza, y el otro diría no lo llevé a la fuerza porque yo ya le había contado que lo íbamos a hacer, lo que pasa es que se sintió mal. En fin, cada uno tendría una visión sobre el mismo hecho si entramos un poquito más a la interpretación. Bueno. En el mundo actual, verdad se va a identificar con aquello que quiero que sea verdad, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero imponer como una verdad? Hace algunas décadas, esta confusión de la realidad con la ficción se habría catalogado casi como un trastorno psicológico grave. Pero allá a estas alturas parece que las cosas no van a funcionar así. Es el extraño resultado de la particular lectura, está claro que interesada, que uno puede hacer a estas alturas del pragmatismo clásico de autores como John Dewey o como William James. Como ya hemos dicho, la verdad ha quedado completamente desvinculada de los hechos, separada de ellos, y ha pasado a depender exclusivamente de la bondad y la maldad del juicio. Una bondad que al mismo tiempo se va a definir en función de los resultados positivos de creerla, es decir, una creencia es verdadera si es buena, y es buena si satisface un deseo. Vamos a la complacencia absoluta, ¿no? Como sociedades. Bien, ¿qué alcance discursivo cabe atribuir a la irrupción de esta cuestión en los debates actuales del término posverdad? Ensayar una respuesta, por aproximada que sea, nos puede obligar a transitar o a ir por el territorio de los matices. Y a este respecto, sí que convendría empezar puntualizando que quienes celebran una presunta novedad teórica de la posverdad, lo que en realidad sostienen es que al haber quedado obsoleta, según ellos, la noción clásica de verdad, su caída, ha arrastrado a la que suele ser considerada su ineludible pareja, que es la mentira, que habría dejado de construir algo condenable per se
para pasar a ser relativizada ella también. Y entramos así en una cuestión que se llama la banalización de la mentira. Y aquí quiero entrar en esta parte en donde quiero decirles que la mentira no es nada nuevo en el siglo XXI. Sin embargo, sí que lo es el profundo arraigo de la posverdad en la sociedad de la información y su efervescencia en un contexto en donde ya tenemos, por lo menos en los contextos políticos en los que nos movemos, tanto en España como en México, una desafección política y una desilusión ante una globalización y en algunos casos está descarrilada. Hoy en día, la accesibilidad a contenidos informativos, así como su inmediatez y el volumen, no tiene precedente. Nadie, ninguna sociedad, en ningún momento de la humanidad estuvo tan informada como nosotros. Va a haber un impacto de la digitalización en el mundo de las comunicaciones. Y esto significa ya una revolución en la forma en la que las personas van a producir información. Hay un notable ejemplo de esta democratización mediática. Esto es el periodismo ciudadano, ¿no? Yo, por el simple hecho de tener un teléfono celular, salgo a la calle y documento si veo que está ocurriendo algo fuera de lo común, vía Twitter, vía Facebook, documento o vía cualquier otra red social, qué es lo que está ocurriendo. Y ahora me voy a referir un poquito más a esto. En Europa, por ejemplo, quiero referirme a esta realidad porque es un poquito esa realidad a la que por razones de cercanía geográfica de donde vivo, pues es la que vivo a veces más de cerca. La otra realidad es claramente la mexicana, pero déjenme contarles esta otra, aprovechando que estoy de este otro lado. En Europa, cuestiones que muy poca gente vaticinaba, como la decisión de abandonar la Unión Europea por parte de los ciudadanos británicos, o esa negativa italiana a un referéndum para la reforma constitucional que fue propuesta por Matteo Renzi. ¿Y por qué no les voy a mencionar también ese crecimiento tan tremendo que está teniendo el partido político un partido político como Frente Nacional en Francia, liderado por Marine Le Pen, o el Partido de la Libertad en Holanda, liderado por Geert Wilders? Y ya si me voy al continente americano, pues el caso colombiano, ¿no? Donde se decía el discurso fake de la política populista, o sorpresas como el rechazo colombiano en el referéndum sobre el acuerdo de paz con las FARC, un acuerdo que fue muy trabajado y que era muy necesario y dio el vuelco absoluto. Y ya por hablarles de un caso más cercano, que lo vivimos muy de cerca en México, la controvertida victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. En este entorno nos van a surgir nuevas formas de relación con la opinión pública y se van a consolidar pues medios alternativos, ¿no? Estas formas tradicionales de periodismo van a ir perdiendo peso. O sea, lo de levantarte por la mañana y abrir el periódico ya no se llega, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos un blog personal, accedemos a YouTube, los canales de mensajería instantánea, desde luego, como WhatsApp, Telegram, Facebook Chat, o las redes sociales, ¿no? O nos informamos vía Snapchat, Twitter, TikTok, Facebook también. Y vamos un poco saltando, porque son las nuevas tecnologías las que nos van contando y estos comentarios desde esa percepción de los hechos, cómo van ocurriendo las cosas. Y nos vamos haciendo una idea. Vamos caminando con ese mecanismo. Un mero tweet puede movilizar a masas y puede provocar resultados impensables hace unos poquitísimos años. La divulgación de noticias falsas desemboca en una banalización de los hechos y por ende en la relativización de la verdad. Y entonces el valor o la credibilidad de los medios de comunicación se queda muy mermado frente a las opiniones personales. Hay talento en todas partes para comunicar, desde luego, desde luego. No se trata de hacer una ley mordaza y que nadie termine de salir,
pero es verdad que los medios tradicionales tienen otro tipo de dinámica en donde se corrobora, digamos, que los hechos que han de describirse sean reales y sean verdaderos. Los hechos en este periodismo más ciudadano pasan a un segundo plano, de mientras que cómo se cuenta la historia retoma importancia y le gana al qué es lo que pasa. No se trata entonces de saber qué es lo que ha ocurrido, se trata de escuchar, de ver, de leer la versión de los hechos, no el hecho, la versión de los hechos que concuerde más con las ideologías de cada uno. Bien, primero, comunicación y fact-checking, ¿no? Estamos ante un reto social. ¿Cómo le hacemos para en estos tiempos de posverdad continuar teniendo la comunicación y la información que necesitamos? Como ya les contábamos antes, la posverdad y su hermana y su pareja o su binomio, la mentira que va a un lado, nos va a describir una situación en la que a la hora de crear y modelar la opinión pública, los hechos objetivos tienen muchísima menos influencia que las apelaciones emocionales y las creencias personales. La posverdad consiste siempre en la relativización de la veracidad, en esa banalización de la objetividad por los datos, en la supremacía del discurso emotivo. Y tampoco es un fenómeno nuevo, ¿eh? Ralph Keyes ya escribió en 2004 el libro Dishonesty and Deception in Contemporary Life, y como relata Luis Nayer en la revista Ethic en febrero de este año, decía, no lo llames posverdad, llámalo posperiodismo. Su colega Eric Alterman lo definió en definitiva como el arma política de la desinformación. Hoy en día no nos vienen, digamos, no nos vienen los acontecimientos históricos en modelo de guerra, en modelo de revolución, nos viene de otra manera. Las guerras comienzan antes, muchísimo antes del primer disparo. Comienzan transformando la forma de pensar y la forma de comprender determinados hechos por parte de las sociedades. Es así como funciona hoy en día los movimientos sociales para la transformación de los mismos. Para un lado, para lograr un fin o el otro. Bueno, el mismo autor del que les hablaba, Eric Alterman, citaba al mismo autor, citaba a Noam Chomsky, que eludiendo la palabra posverdad, Noam elaboró una célebre lista que la llamaba, fíjense qué curioso, 10 estrategias de manipulación, entre las que se incluye las técnicas para ablandar emotivamente los mensajes con la finalidad de cortocircuitar el sentido crítico y analítico de los ciudadanos. Teníamos y tenemos como ciudadanos un gran poder, que es la información, que es el conocimiento, y a partir de esa recepción, de esa información y de esos hechos, tenemos el poder de transformarlo en actos hacia un voto, hacia formas de pensar, hacia formas de actuar, hacia las acciones, como qué es lo que compramos, hacia dónde vamos, qué es lo que leemos. Tenemos ese poder en nuestras manos. Y sin embargo, llegamos, prendemos la televisión de nuestra casa y permitimos que toda la información entre. Alguna de ellas es información sobre qué comprar, pero otras son informaciones ideológicas. Y a veces ese filtro falla un montón, ¿no? Por eso le llamaba a este slider el fact-checking. Hoy en día, el reto de las sociedades no está en buscar la información, no está en a quién le creo, a quién no le creo. O sea, está, en a quién le creo y a quién no le creo. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuáles son mis parámetros de creencia hacia qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira? ¿Hacia dónde no soy complaciente con que todo lo que escucho, mientras lo escuche y me siente bien, voy a creer en ello y entonces, por lo tanto, ya no lo voy a cuestionar? Continúo, ¿no? No me pierdo más. Hay la confusión sobre la realidad
La gestión de maniobras conspiratorias para excitar ese recelo o la hostilidad de grupos sociales, el victimismo o la mitomanía política son instrumentos de persuasión de las masas que se remontan a la antigüedad, pero que en el siglo XXI causaron los peores desastres, siendo dos de ellos auténticas fallas de la historia de la humanidad: el nazismo y el estalinismo. Ojo, Segunda Guerra Mundial. Los protocolos de los sabios de Sion fue una fabulación contra el judaísmo redactado durante la última época de la Rusia zarista, y resultó que una de las palancas más falsas empleadas por Hitler para introducir ese periodo de entreguerras fue ese antisemitismo, ese odio por esa minoría en Alemania y en todos los países, en muchos países europeos. Todavía lo estamos pagando, se está pagando en Europa. En realidad, todos los movimientos políticos que refutan a las clases dirigentes convencionales y en las democracias liberales y representativas echan mano de los elementos más sentimentales que racionales, y no solo se aprovechan del malestar, sino que coadyuvan decisivamente a crearlo y a magnificarlo. No es nuevo, el populismo de ahora y de siempre ha manejado muchísimo más las persuasiones emotivas que los criterios de racionalidad y de veracidad. El rigor y el populismo son conceptos contradictorios. Contar un hecho hoy en día ya no es suficiente. Es ahora imprescindible involucrar con el mismo al destinatario de la información para que con un simple clic deje constancia de su acuerdo con la misma y sea capaz, como nunca lo fue antes, de extender una opinión o una nueva información que regresará al mercado en forma de verdad o de mentira para competir con el resto de información ya elaborada de manera periodística o no. Pero va una opinión al mismo nivel de competencia de las ideas periodísticas. A todo esto que les acabo de contar, creo que es necesario agregar esa exigencia para transmitir, que se ha vuelto superlativa por la calidad que se exige en el menor tiempo posible para adelantarse a la competencia y para obtener la mayor cantidad de respuestas antes que otra transmisión similar. Siempre estamos por el yo lo vi primero, porque el que pega primero pega dos veces. Hay que comunicarlo primero, en lugar de esperar, reflexionar y pensar hacia dónde voy. ¿Qué es lo que importa contar? ¿Para qué lo voy a contar? ¿Qué es lo que necesito? Y esto sí que es fundamental, ¿no? Bueno, ahora voy a abordar, mi charla se compone de dos partes. Una primera, del abordaje del tema de la posverdad, que me parece fundamental, de la posverdad en tiempos de comunicación y en tiempos de periodismo. Y ahora voy a abordar por qué es importante cómo contamos estas cosas, cómo se elaboran las narrativas y de qué manera las sociedades elaboramos nuestras narrativas en conjunto, en grupos. Bueno, las narrativas, como sabemos, influyen en la política de una manera poderosa, en todo tipo de políticas, ¿no? Dan forma a cómo se definen los desafíos y los contextualizan. Y ahí se asigna una determinada responsabilidad. Y además, a veces, perdonad, es que me aparecen una serie de cosas en la pantalla y era por ver si no me decían que parase. Perdonad, y me distraje un poco. Bueno, a lo mejor lo más vivido es que las narrativas se pueden utilizar o abusar de ellas para impulsar determinados cambios en la dirección de las políticas. Y las narrativas se pueden orquestar y moldear muy activamente, por ejemplo, a través de campañas de mensajería o a través de discursos gubernamentales. O pueden estar arraigadas, pero a lo mejor muy difusas, ¿no? Como el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos es un país de inmigrantes. Bueno, si es un país de inmigrantes, de verdad que sea un país de inmigrantes. Ideas de este estilo, ¿no? Que es algo como muy difuso, porque luego al final tampoco se ve a día de hoy reflejado en cuanto a políticas públicas.
Pueden difundirse a través de compañeros, vecinos, a través de medios de comunicación, a través de las redes sociales y por los políticos a todos los niveles. Desde los discursos más pequeños, a nivel local, a nivel alcaldía, bueno, a nivel local, a nivel municipios, a nivel barrial, desde luego, a nivel alcaldía, no les digo, y a nivel comunitario, pues, por supuesto, ¿no? Más gubernamental, quiénes somos. Estas narrativas normalmente es la forma de contar los hechos que nos van ocurriendo como sociedad y cómo se van desarrollando las cuestiones. ¿Cuáles son las responsabilidades de las instituciones? ¿Cómo se abordan los problemas? Es contar la vida, así, en general. Bueno, como contamos la vida con todas estas narrativas, siempre de manera inequívoca hay una forma de contar las historias. Siempre hay un relato en el que contamos quiénes somos nosotros y de manera intrínseca cómo contamos que son los otros o que son ellos. Siempre estas historias tienen algo que ver con la manera en la que nosotros nos contamos la vida o la manera en la que estamos aquí. Tiene algo que ver la forma en la que nosotros nos percibimos a nosotros mismos y, por supuesto, casi siempre tiene un componente nacionalista, de pertenencia, de identidad, de cultura. Es decir, mi identidad, mi cultura, lo que yo vivo, eso es lo mejor. Lo de los demás, lo de los nuevos, los que van llegando, no, eso lo rechazamos. Pero lo nuestro, no hay nada como lo nuestro es lo mejor. Y así construyo un diálogo y una narrativa de identidad, ¿no? Y de identidad más propia de lo nacional. Aquí hay una pequeña perversión. Y eso quiere decir que si estos discursos y si este tipo de narrativas nos agarran en un conflicto, en un preconflicto o en una especie de proceso de incubación del odio y del miedo, eso puede ser muy peligroso para la sociedad. Miren, les voy a contar que de manera un poco más yendo desde la comunicación hacia esa psicología de grupo y cómo funcionan esas cuestiones. La movilización de los procesos propios del conflicto siempre va a empezar en las sociedades con la frustración de necesidades psicológicas básicas como la seguridad, como el control, como la identidad, el bienestar o la conexión con otras personas. La identificación con el grupo puede satisfacer estas necesidades psicológicas, por supuesto. Todo grupo construye una visión de sí mismo y de su historia. Y esas se llaman, y son muy naturales, narrativas colectivas. Las necesitamos. Y estas narrativas colectivas contienen un argumento y un cierto sentido de coherencia y de conciencia. Y se refieren normalmente a 5 componentes. ¿Quiénes son los héroes de la historia? ¿Qué pasó? ¿Cuándo y dónde? ¿Y por qué pasó? Las narrativas son meras descripciones neutras, ni representan hechos reales, porque no lo representan, y sí constituyen relatos del pasado, del presente y del futuro. Y van a implicar además valores, significados, creencias, marcos socioculturales, y todo este repertorio más psicológico sí que puede ser incorporado en procesos de socialización desde niños. Es decir, va desde lo individual hasta lo grupal. Desde que somos pequeños y estamos en una familia, formamos parte de un colegio, estamos en un colegio y se nos dice que todo lo que tenemos se mueve en ese mismo sentido. Todos vamos a una. Esto se llama en muchos casos, en muchos casos no, esto se llama metanarrativas. Y a veces estas cuestiones son llamadas visiones compartidas. Como nación tenemos una visión compartida que nos va a situar a las narrativas en un contexto más amplio y que va a suponer una fuente de identidad y de legitimidad nacional. La necesitamos. En México sabemos muy bien lo que es. Yo creo que lo vivimos de manera constante, no dudamos en ningún momento de que existe. Son esquemas abstractos, son esquemas intangibles y desde estos contextos se interpreta la realidad,
y se incorporan símbolos básicos, los valores, las creencias, los códigos de conducta de un colectivo. Todo esto se genera gracias a estas metanarrativas. Pueden ser positivas o negativas, ya les digo, pero en el caso de que exista una cuestión de conflicto, sí que va a tensionar los cables sociales. Las narrativas y las metanarrativas van a construir una identidad colectiva. Eso sí que lo vamos a necesitar. Una vez que se construye esta identidad colectiva, las amenazas a la seguridad o a la identidad nacional del grupo crean una angustia colectiva y una reacción emocional a la creencia de que la futura existencia de este grupo está siendo amenazada de alguna manera. Y estas narrativas del grupo empiezan entonces a acentuar algunos contenidos. En primer lugar, comienzan las narrativas que van a señalar que hay un otro o un enemigo que destruye la identidad, el estilo de vida, los valores, las tradiciones propias, y por lo tanto ese enemigo, ojo, debe ser eliminado. El sentido de pertenencia al grupo se va a reforzar en contraposición con ese enemigo, con quien no es posible establecer un diálogo. No tengo contacto con el otro. Y si no tengo contacto con esa minoría, ignoro cómo piensa, pero como tampoco me importa, porque es tan diferente a mí, es lo opuesto a mí, pues entonces paso a lo binario. No tiene una aceptación, sino un rechazo. Cada parte de estas cuestiones se considera del grupo bueno y vive encarnado, el discurso del nosotros vive encarnado en virtudes. Somos amantes de la paz, somos rectos, somos honestos y sobre todo somos víctimas del otro, que se vive como un colectivo, no se distinguen individualidades, es decir, son los gitanos, los rumanos, los mexicanos, los guatemaltecos, no nos interesa, no conocemos, no les conocemos con nombres y apellidos, no conocemos sus casos, pero tampoco nos interesa conocerlos. Y allí sí que tenemos un problema, porque se convierten entonces automáticamente en un exogrupo, es decir, en ellos, en algo que no pertenece a nosotros. Y ahí sí que empiezan a desarrollarse una serie de percepciones ante a un determinado problema que tienden a reducir cada vez más a dos esquemas opuestos y que son excluyentes. El conflicto entre grupos normalmente va a favorecer una mayor exigencia de conformidad a los mismos o a estas personas que pudieran ser rechazadas si no comparten las actitudes negativas hacia los mismos miembros de ese otro grupo. Y el segundo elemento ya son las narrativas victimistas, que simplifican cualquier tipo de hecho. Claro, esto autores como Stauff les llama el trauma elegido. Un trauma que es normalmente un trauma grupal que no ha sido resuelto, no ha sido sanado y especialmente está hecho debido a una victimización pasada que se convierte en un componente muy importante de su identidad y que fortalece la idea que son ellos o nosotros las únicas víctimas y los otros los únicos agresores. Y la historia de victimización va a llevar siempre a la gente a sentirse vulnerable y a ver el mundo como peligroso. Y por lo tanto a reaccionar ante cualquier amenaza percibida de manera muy agresiva. Y ahí es cuando empezamos a ver un fenómeno que se llama evaluación asimétrica del sufrimiento, que es cuando estamos viendo una cuestión que no es real, que es simplemente una percepción. Y esta parte sí que es grave y es socialmente muy irresponsable. Bueno, lo siguiente, ¿cuál es el peligro? Pues que esta cuestión nos agarre en un momento de conflicto. ¿A qué necesidades sociales van a responder estas historias y sobre todo en el momento de los conflictos, ¿no? Así como les contaba que existen estos procesos en donde desde lo individual se asimila hacia los grupos, hacia el comportamiento entre los grupos y la manera en la que reaccionamos hacia determinadas historias propias
y representaciones que tenemos por parte del resto de la sociedad y la manera en la que conjugamos ambas cuestiones y esta conjugación de cuestiones nos hacen reaccionar de una manera determinada, sí que tenemos una parte muy importante, y es que si hay un conflicto, la sociedad mayoritaria, por decir, el grupo mayoritario, tiene una cuestión clave, que es una desconexión moral. Si yo siento que me están haciendo daño, voy a acabar con tu vida. Me da igual lo que hagas, o voy a acabar contigo. Si siento o si percibo que me estás, que estás desestabilizando mi sociedad, que no eres parte de estas cuestiones, voy a acabar con la cuestión. Este ejemplo está muy visto y muy estudiado con lo que ocurrió en Ruanda en 1994, ¿no? La cuestión en donde Hutus y Tutsis pelearon tremendamente, pero claramente ganó el grupo mayoritario y el minoritario, pues sí que se quedó recibiendo, digamos, toda la violencia por parte del resto. Bueno, no fue exactamente así en realidad. El grupo que se sentía víctima, quería decir, perdonad, porque aquí ya es un poco tarde, pero sí, el grupo que se sentía víctima de la cuestión acabó con el otro grupo al que consideraba como un grupo abusador de la cuestión. Entonces este tipo de conflictos se desencadenan a partir de este tipo de mecanismos, ¿no? Bueno, pues según Bandura, que es otro autor al que quiero citar, cuando las personas siguen sus estándares morales, sienten siempre una satisfacción, un bienestar, mientras que romperlos siempre va a suponer una autocensura, un autocastigo, un malestar, y la violencia extrema dirigida hacia otros puede ser muy amenazante para la identidad moral de la persona, por lo que requiere de mecanismos de desconexión moral muy poderosos. Y la desconexión moral se da una vez que estamos en un conflicto fuerte. Bien, ¿cómo se da esta desconexión por el discurso del odio? Muy brevemente. Primero, redefiniendo la conducta, por ejemplo, comparándola con otras peores o utilizando un lenguaje eufemístico. Segundo, justificando mediante 3 mecanismos, ¿no? La difusión de la responsabilidad, actuar en un respaldo por un grupo que disminuye la percepción de la responsabilidad y facilita la desinhibición. Otra es por el desplazamiento de la responsabilidad, es decir, que la persona transfiere su moral hacia una autoridad externa que considera legítima, o bien justificando la agresión bajo principios de orden moral superior. El número 3, minimizando las consecuencias dañinas de la propia acción, tanto por centrarse solo en los posibles beneficios como por la habituación o alguna desagradable de sus consecuencias, que es resultado de repetir actos violentos una y otra vez. Y por último, el número 4 es envileciendo a la víctima mediante la culpa o la devaluación. Todo grupo le atribuye externamente la responsabilidad, de forma que el enemigo es el principal causante de la situación ocurrida. Bien. No me extiendo más, pero sí que les quiero contar que la nueva comunicación. ¿Cómo ha de ser la nueva comunicación? He ido desde lo macro, desde estos medios de comunicación grande, hacia cómo se reflejan en nosotros, individuos, cómo nosotros como individuos reaccionamos ante determinadas narrativas, cómo las elaboramos, cómo funcionamos psicológicamente de manera individual, de manera grupal, y cuál es el peligro de tener determinadas narrativas en momentos de conflicto o en momentos de tensión. ¿Cómo debe ser la nueva comunicación? ¿Cuál es el reto? Pues la nueva comunicación y el nuevo periodismo, en realidad, tiene que centrarse de ahora en adelante, no tanto en contar, eso ya lo están haciendo los ciudadanos por su cuenta, en las cuentas de Twitter y en todas las redes sociales. Es verificar, realizar un fact-checking, como les decía hace un momento, de manera sistemática, mediante plataformas de las que ya existen muchísimas, ¿no? Recordaba el otro día a Borja Echeverría, un autor que me gusta mucho, que en una de las encuestas de Gallup
arroja una cifra tremenda para los más medias. Solo el 32% de los encuestados mantienen su confianza en ellos. La confianza en la información y en los medios de comunicación tradicionales es fundamental. La única manera de idear el periodismo y la comunicación corporativa futuros tiene que ver con la revisión de los datos, con las tesis de los discursos, con la proactividad informativa, para que se detecte en ellos esas falsedades y para destruirlas inmediatamente. Hay una serie de medidas muy activas hoy en día, pero hemos de abordarlas con valentía como ciudadanos. Y por último, quería terminar con una frase del visionario Charles Dickens que decía que la comunicación eléctrica jamás sustituirá el rostro de alguien que con su alma anima a otra persona a ser valiente y realista. Aunque hoy en día, con el uso de las redes sociales, lo tenemos ahí, ¿no? Tenemos esa alma, esa comunicación eléctrica más que nunca presente. Y yo creo que son 52, me parece, Renata, y hasta aquí es hasta donde habíamos acordado, que eran 50 minutos de exposición y después abordábamos preguntas y respuestas. Así es, doctora, perfecto. Muchísimas gracias por su charla, la verdad es que estuvo muy, muy entretenida y ya tenemos varias felicitaciones para usted en redes sociales. De Mujer Global MX España, nos dicen enhorabuena Cecilia, Amparo Luna también, Gaby Núñez, muy bien Ceci, de la Red Global Capítulo España nos dicen que los están viendo desde España, que mandan saludos a todos en México lindo y querido. Y tenemos la primer pregunta y nos dice, qué gran plática, muchas felicidades. ¿Usted cree que la posverdad es más peligrosa que la mentira? Yo creo que sí, porque la posverdad la creemos como una interpretación. ¿Cómo? Imagínate que esta posverdad te la cuenta alguien además a quien estás, lo vivimos ahora en los tiempos del COVID, ¿no? Lo vivimos en los tiempos del COVID cuando alguno que otro artista decía, el virus no existe, puedes salir, si además este artista es para ti querido y eres afín a este artista, ¿cómo no le vas a creer y cómo no te vas a involucrar con lo que está contando? No es solamente una mentira, es que además se vincula a lo emocional, a la admiración, a todo este tipo de factores que les describí hace un momento y te lleva con él, porque no es una cuestión plana o binaria. Entonces, yo sí creo que la posverdad es mucho más peligrosa que la mentira. Con la mentira hay una mayoría que identifica claramente la mentira. Las mentiras tienen las patas cortas, la posverdad no. La posverdad tiene las patas un poco largas hasta que poco a poco, gracias a la corroboración de muchas visiones y de pluralidad comunicativa, vamos descubriendo que efectivamente que no es verdad, pero es como ir andando en una nebulosa. Las mentiras y las verdades pueden ser es un poco binario, ¿no? Esto es blanco o esto es negro. La posverdad es como si hubiera neblina y no pudiéramos ver hacia dónde vamos. Por eso creo que la posverdad es más peligrosa, sí. Gracias por la pregunta, muy interesante. Muy interesante, exactamente. Y bueno, tenemos otra pregunta, nos dice, buenas tardes, muy interesante charla, felicidades. Tengo una pregunta. Cuando hay un ruido o barreras psicológicas para escuchar la verdad, ¿podría llegar el punto donde las subjetividades y creencias colectivas pueden crear una nueva falsa verdad? ¿Y cómo la podemos evitar? Pues mira, cuando hay un ruido o barreras psicológicas, ya estamos hablando, digamos, de una carencia más física para lograr, porque esto entiendo, normalmente se acomoda con acomodos químicos cerebrales. Y a partir de ahí sí que hay una barrera en donde esas subjetividades tienen que ser claras. Cuando inició, todavía lo recuerdo, cuando inició el siglo XXI, todos los periódicos, todos los medios de comunicación anunciaban que el siglo XX había sido el siglo de los grandes avances médicos, en cuanto a lo físico,
y el siglo XXI sería el siglo de los grandes avances psicológicos. Yo creo que en este sentido sí que estamos todos un poco más avanzados como para detectar de qué manera psicológicamente aborda una persona u otra determinados conflictos. Yo creo que esta parte sí que es importante, ¿no? Y luego esta otra, está la parte de, nos preguntaba el compañero, si barreras psicológicas para escuchar la verdad. Bien, podría llegar al punto donde las subjetividades y las creencias colectivas puedan crear una nueva falsa verdad. Claro, aquí necesitaríamos todos estar completamente engañados y padecer la misma cuestión psicológica como para ir todos en ese mismo sentido hacia ese mismo lugar. Necesitaríamos también, ojo, imagínate que solamente existiera un medio de comunicación. O sea, yo les recomendaría que leyeran Orwell 1984, ¿no? George Orwell, 1984, y de hecho hay una película que me parece que salió hace poco, y es cómo estamos manejando qué es lo que podría ocurrir en una distopía en donde está el Ministerio de la Verdad y solamente creemos todos, sin tener ninguna cuestión psicológica, pero solamente creemos lo que el ministerio, o debemos de creer lo que el Ministerio de la Verdad nos diga, y pensar fuera de esa verdad es estar en el error y además conllevaría la consecuencia de ser castigados por creer en algo distinto a lo que se nos dice, en lo que debemos creer. Entonces, yo creo que, me preguntas aquí, Carlos, ¿cómo lo podemos evitar? Yo creo que con la pluralidad de información, no leer solamente un periódico en una misma línea ideológica, leer distintos, de derechas, de izquierdas, escuchar, si yo soy más de derechas, pues escuchar una radio más de izquierdas, si soy de izquierdas, intentar escuchar una radio de derechas. Quiero decir esto porque es importante que aprendamos a dialogar, es importante que conozcamos todos los puntos de vista, es importante que nos encontremos en las opiniones, porque es verdad que socialmente hay una jerarquía política desde donde se nos dirige y se nos lleva a determinados lugares, pero es importante que nosotros aprendamos a tomar decisiones. ¿Cómo vamos a tomar decisiones si no tenemos toda la gama de ideas frente a nosotros? Yo creo que es importante que nos posicionemos ahí y que nos bañemos un poco de realidad y de mucha información. Esta sería mi receta para evitar todo esto. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Otra pregunta. Muchas gracias por la charla. Tengo dos preguntas. ¿Qué autores o libros de pensamiento crítico nos podría recomendar? ¿Y cree usted que en el mundo postmoderno existen mayorías que por medio de creencias colectivas emocionales y realidades históricas no verificadas puedan creer que son minorías? Voy por la fácil. Voy por la fácil, que es el tema de los autores. Lo primero que les recomendaría, bueno, es este autor, George Orwell, por desde luego La Granja, hay que leerla, hay que leer 1984. Y luego les recomendaría también Laswell. Laswell es otro autor que mientras Orwell cuenta en esta distopia que se nos encerraría, cuenten esta distopia, ¿no? Describe en este libro qué es lo que ocurriría si se nos encerrara con una sola verdad como sociedad y se nos dirigiera a un solo punto, y describe un poco esa realidad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurriría si se nos cerrara, digamos, el grifo de la información? Y Laswell, por otro lado, nos cuenta que no, que la sociedad del futuro va a ser que va a haber tanta información que no vamos a saber ni siquiera qué creer. Y yo creo que entre estos dos pensadores, los dos tenían la razón. Por un lado, Orwell es verdad que tiene toda la razón, porque si te encierras en esa burbuja algorítmica de Twitter, de Facebook y demás, solamente estás encerrado en esa burbuja de ideas y no puedes salir de ahí, entonces no puedes ver otra realidad, entonces no puedes pensar de otra manera y automáticamente te encierras, sin que te estén forzando, pero de alguna manera, digamos, el sistema te está encerrado. Estando mundo hoy en el que estamos, que nunca ha habido gente, ¿verdad?, tanta más información hoy en día.
Luego está el tema del pragmatismo clásico. Yo les recomiendo que lean a John Dewey y a William James. Esta y sí que pueden echar mucha sobre el tema de la posverdad. Y desde luego a Aristóteles. También ya los clásicos. Y me voy para atrás, pero los griegos son los griegos y Aristóteles está en todas partes y voy a decir una cosa, tenía razón con el tema de la verdad. Y la pregunta era, es la de Jaime, ¿verdad, Renata? ¿Cree Sí, usted así que en es. el mundo posmoderno existen mayorías que por medio de creencias colectivas emocionales, realidades históricas no verificadas puedan creer que son minorías? Puede ser, no, puede ser que no sientan que son minorías, puede ser que no, ya te entiendo, Jaime, sino que se sientan atacadas por determinadas minorías, porque se les pintaba como malvados. Y esto, por ejemplo, lo vemos muy claramente en el caso de los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se cuenta que todos los judíos, cuando el judaísmo es una religión más que está insertada en la Alemania, como el cristianismo, en fin, como muchas otras, pero son solamente los judíos que pertenecían, que eran una minoría, pero que eran una minoría muy, 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 muy integrada. Y entonces, a partir de ahí, se genera, digamos, esta narrativa en donde solamente por el simple hecho de pertenecer a una religión vienen a atacar. Entonces, ahí sí que no es que se crea que son minorías, sino que se sienten vulnerables por el hecho del miedo, ¿no? El miedo es un arma poderosísima, poderosísima en las sociedades actuales. Espero haber contestado más o menos a tu pregunta. Gracias, doctora. Una pregunta más. ¿Se puede generar una idea colectiva a través de las palabras o la repetición de una posverdad? Desde luego, desde luego. Lo decía Hitler y lo decía Goebbels, sobre todo. Una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Sí. Definitivamente, ¿verdad? Bueno, otra es, buenas tardes, muy buena ponencia, doctora, muchas felicidades. Una duda, ¿me podría poner un ejemplo de situación externa que genere una falsa verdad, así como su consecuencia? Ay, Ingrid, pues esta es difícil. Un ejemplo de situación externa que genere una falsa verdad, así como su consecuencia. Mira, como estudio migraciones y como estoy tan metida en el tema migratorio y es lo que tengo mucho más a mano y mucho más cercano, ¿se acuerdan ustedes de las caravanas centroamericanas, por ahí de la primera, la segunda, cuando estaba Trump todavía en la Casa Blanca y generaban estas fotografías que sacaban muchos medios de comunicación? Sacaban estas fotografías de las masas de personas caminando por las carreteras mexicanas yendo rumbo a Estados Unidos. ¿Se acuerdan lo que dijo Trump? Trump dijo, es un ejército que viene a atacarnos y nos vamos a defender. Era una narrativa de posverdad. ¿Qué era lo que eran? Pues muy probablemente muchos de ellos eran solicitantes de protección internacional que debían de haber sido protegidos de la violencia estructural que estaban pasando en sus países. ¿Qué ocurrió por esa violencia? Pues salieron expulsados, salen a defender su vida y quieren ir a Estados Unidos a pedir asilo. ¿Qué dice Trump? Vienen a atacarnos. ¿Y qué hizo Trump? Desplegó al ejército en la frontera México-Estados Unidos y mandó a México a que enviara a la Guardia Nacional. Eso yo creo que ejemplifica un poquito esa situación externa. No estaban dentro de Estados Unidos, en Estados Unidos estaba Trump, estaban fuera, y ese hecho generó, o sea, Trump lo interpretó y dijo que se están engañando, que caravanas y que vienen huyendo de la violencia. Vienen a atacarnos, y como nos vienen a atacar, voy a desplegar el ejército. Y fue bestial lo que ocurrió en la frontera con México y Estados Unidos. Y todos pudimos verlo y fuimos testigos de ello. Entonces, como pueden ver, está ejemplificado claramente, ¿no? Espero, Ingrid, haber contestado a tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Y la última pregunta de Mauricio. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales retos, pues, verdad, en el modelo educativo actual en México
y qué cambios debería de implementarse? Saludos. Muchas gracias, Mauricio. Yo creo que lo más importante en México es, yo vengo orgullosamente, ¿no?, de la sociedad mexicana y de un sistema educativo mexicano y me siento muy feliz. Yo creo que lo principal es enseñarnos a pensar, enseñarnos a pensar, que lo que veas sea lo que se corresponda con lo que leas, que ocurre, sea lo que se corresponda con los hechos y enseñarnos a actuar en consecuencia, enseñarnos a discernir qué es lo que debemos elegir, hacia dónde debemos ir, personalmente, familiarmente, como grupo, hablo familiarmente, como grupo pequeño, y luego como sociedad, hacia dónde queremos ir todos juntos, qué es lo que queremos hacer, la construcción de una serie de idearios comunes. Yo creo que más allá de ir hacia lo político, yo creo que lo que todos queremos en México es vivir en paz, estar en paz, acabar con la violencia, una serie de cuestiones muy, muy básicas. Y yo creo que entonces las decisiones que tomemos, desde lo pequeño hasta lo grande, tienen que pasar por ahí. ¿Qué es lo que quiero? ¿Para qué lo hago? ¿Por qué no compro esto? ¿Por qué no voy a este sitio? ¿De qué manera lo elaboro? Yo creo que el sistema educativo tiene que enseñarnos a pensar, aunque no me guste lo que veo y lo que obtengo al final de tomar una decisión adecuada, creo que eso, ahí el sistema educativo es importante y también el sistema familiar es importante. A veces tenemos que tomar determinadas decisiones que no nos gustan, pero lo que nos gusta no siempre es lo adecuado ni es lo recomendable. Entonces, ahí también tiene que haber. Y luego, individualmente, aceptar también con hondura y con tranquilidad y con deportividad, bueno, pues las cosas vienen así y las afronta, ¿no? Que yo creo que ahí es donde también el sistema, más allá de agregar asignaturas y demás, que también podemos agregar más lógica y filosofía de la ciencia, más pensamiento filosófico, mucho más pensamientos griegos, eso es importantísimo y tener un poco esa balanza, ¿no? Pero sobre todo, formar al individuo y esa formación individual, esa parte, creo que es esencial para que podamos avanzar como sociedad. Y que México lo ha venido haciendo. Lo que pasa es que los retos nos vienen constantemente porque los medios de comunicación son muchos, la información es mucha y es como estar en un avispero. Pero es cosa de que paremos, abramos un poco los ojos y volvamos a pensar y nos volvamos a mirar en el espejo. Creo que lo podemos hacer porque ya lo hemos hecho muchas veces antes. Pues muchísimas gracias, doctora. Sí. Muchas gracias. Qué plática tan interesante. Fue un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Renata. Muchísimas gracias, Itnova. Y de mi parte, de parte también de la Red Global de Mexicanos en España, nos sentimos de veras muy acogidos en este espacio. Gracias por tenernos aquí. Gracias por contar con nosotros. Gracias, doctora. Y bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Les comento que el próximo martes no tendremos divulgadoras mexicanas porque es día de asueto, pero los esperamos el martes 9 de noviembre en punto de las 2 de la tarde a ver a la licenciada Laura Díaz Álvarez con el tema, chismecito, ¿cómo se transmite la información del exterior hacia el interior de las células? Que tengan muy buena tarde. Muy buenas tardes. Hasta luego, doctora. Un gusto.